¡Qué importantes revelaciones nos han hecho los últimos episodios de My Hero Academia! Obvio, estamos ante el clímax, y es lo que toca. Voy a analizar los últimos episodios centrándome como siempre en las partes más emotivas, más espirituales, y explicando algunas cosas que me parecen bastante relevantes y que tal vez puedan sentirse un poco confusas. Se suponía que el niño luminoso fue el primer héroe nacido, aunque obvio esto no fue así. El niño luminoso fue el primero reconocido, y por tanto aquel que se llevó la fama, y a partir de ahí empezaron a conocer otros casos, pero estos dos hermanos nacieron un año antes. La madre ya tenía poderes, esas deformidades, esos bultos, protuberancias que le salían como huesos. Eso ya era síntomas de su don. Y me han encantado ciertos detalles del anime, mucho menos explícitos que en el manga, cuyas viñetas verbalizan lo que ocurre. En el manga podemos ver cómo la corriente del río cubre a los bebés recién nacidos y al cadáver de la madre que ha muerto tras dar a luz. En el anime no te lo dicen, pero se los lleva el río después de que las ratas tratan de comérselos. Igual que basta ver el brazo de la madre después de dar a luz para darnos cuenta que aquello que le provocaba sus verrugas o deformidades ya no lo tenía, su brazo estaba limpio, y es que el niño que había nacido le había robado su poder. Esa clara diferencia de tamaño entre un bebé y otro, siendo All for One con ese puntito en la mano que utiliza como foco de absorción, para que no nos quepa duda, quien robaba todos los nutrientes, quien se quedaba con casi todo, quedando el pobre Yoichi desnutrido. Pero es que es una escena magistral porque dice tanto, lo vemos agarrado al cadáver de su madre, agarrado de la tetilla, chupando lo que puede de ella, ya muerta, pero sacando lo que sea, clavándole no los dientes, porque no tenía dientes recién nacido, pero estaba utilizando el poder de la madre para sacar de esas encías los huesos que clava en ella. Mientras que por otro lado no suelta la mano de su hermano porque también lo considera suyo, pero lo sostiene como cualquier bebé sostiene un muñeco. Era su muñeco y así lo tratará. El muñeco que le acompañó desde su nacimiento. All for One es posesivo por naturaleza. Eso explica la rabia que sintió cuando le arrebataron a Yoichi a su hermano y su obsesión por hacerse con el One for All. Yoichi era suyo y por ende su poder también, y reclama lo que cree que por derecho le pertenece. Súmale a esto que Yoichi le dio sentido a la vida de All for One, motivaciones, cuando le enseñaba los cómics y le decía, mira esto, qué chulo. Le picó el gusanillo, pero en lugar de sentirse inspirado por el héroe, se sintió inspirado por el villano. Yoichi sin quererlo le mostró un camino, un sendero que seguiría a partir de entonces. Sin duda, este posiblemente sea uno de los episodios más reveladores de todos en lo referente a las habilidades y al nacimiento de estas, cómo los científicos consideraron esta nueva ramificación de genes como algo que salía de lo humano. No lo dijeron directamente, pero estaban diciendo, estamos ante otra especie, y esto creó una guerra entre las dos especies. En un inicio, porque después el raro sería quien no tuviese poderes, pero en un inicio fue un caos. Esto muy similar a lo que ocurre en Marvel con los mutantes. Ya sabemos que My Hero Academia es una oda a los cómics americanos, y si hay una escena que me encanta porque refleja muy bien la pasión que el autor pueda sentir por los héroes es esta, cuando Yoichi está leyendo cómics y dice que son muy fáciles de comprender porque el autor transmite sus deseos a través del dibujo. La historia, la fuerza y la pasión de los sentimientos se encuentra ahí sin necesidad de palabras. Y sabes que en este momento Yoichi simplemente está verbalizando lo que el autor piensa sobre los cómics. Se nota ese amor y me encanta. Igual de revelador es cuando nos muestran que All for One mató al niño de la luz por esa envidia que le tenía y por ese ahínco de hacerse con todo. Puede considerarse un poder insignificante. ¿Por qué codiciarlo? ¿Por qué robarlo? Pues por el valor que los demás le daban. Él quería eso, lo que el otro tenía, que era toda esa atención. Si los demás le están dando valor, pues lo voy a tener yo. De todos modos, que había robado el poder de la luz a aquel niño es algo que ya podíamos intuir cuando vimos que encogió y reaparece en forma de bebé o más niño, envuelto en luz, irradiando luz, luchando contra All Might, y dices, tate, este se tuvo que quedar con el poder de aquel niño. También me ha parecido espectacular cuando el anime adapta la muerte de Yoichi a manos de su hermano de forma tan explícita, una escena espectacular, habiendo Yoichi pasado sus poderes a Kudo, aquel soldado que lo había rescatado, su héroe, My Hero, justo antes de morir, estando dados de la mano.
Lo del traspaso del One for All se ve más evidente en el manga por ese panel dedicado en el que podemos ver ese efecto y además te puedes pausar, recrearte todo lo que quieras en el tiempo. Como Kudo fue el primer heredero del One for All, le arrebató ese poder que pensaba el villano que le pertenecía, pues se convierte en aquel que más odia a All for One. Y ese odio lo vuelca ahora en Bakugo, que tanto se le parece, no siendo familia, porque nos dejan claro que el villano se ocupó de acabar con todo el linaje de Kudo. O sea, el malo no pudo ser más cabrón, pero no es una cuestión de sangre, sino una especie de voluntad heredada, teniendo ambos personajes un mismo aura. Y si a estas alturas te olvidas de las diferencias que hay entre el One for All y el All for One, que a mí me pasa, yo tengo lapsus de ese tipo, es que mientras el All for One roba los poderes de otros para sí mismo, acumulándolos en un solo ser, el One for All da lo que tiene el usuario a otro. Uno quita y el otro da. El One for All en un principio tenía poco que dar. El segundo usuario ya tenía ese poco que dar más su don natural. El tercer usuario ya tenía 2 dones de atrás más el suyo, y así se van sumando. El último usuario tiene todos los dones de los anteriores. Luego tenemos la locura de cómo Bakugo logra frenar al villano haciéndole explotar la cara o la boca desde dentro, estando separados por una enorme distancia. All for One no se lo explica, y básicamente lo que Bakugo hizo fue cubrir gotas explosivas dentro de gotas de sudor normales, encapsular las gotas explosivas para protegerlas de la lluvia, y con otras microgotas explosivas las iba dirigiendo, empujando hasta colocarlas donde él quería, en este caso la boca del villano, para después hacerlas explosionar, mandando una orden, un estímulo, porque ese es el poder que tiene Bakugo, poder hacer explotar las gotas de su sudor a la distancia que él quiera, habiendo una conexión, una especie de vínculo. Claro, el villano está más cabreado que una mona y grita: «¡Esta es mi historia!». Y me ha encantado que diga eso, porque tiene razones para decirlo. Ciertamente la historia de My Hero Academia es la historia del villano. Hice un resumen de todo My Hero Academia a través del camino del villano. Nace con All for One, pasa por distintas generaciones y muere con All for One. Y en este momento está siendo derrotado por un extra o compañero del protagonista. Para él es frustrante. Y Bakugo viene a decirle: «Te equivocas, tío. Esta es una obra coral. No es tu historia, tú ya has quedado en el pasado. Esta historia habla del relevo generacional, habla de nosotros, del traspaso. Somos muchos y no te estoy derrotando yo solo en este momento, porque no lo habría logrado sin el aporte de todos los demás. Es una batalla que ha sido claramente de desgaste». Siento que en esta conversación entre los personajes la obra se está describiendo, lo que parece desde una perspectiva simple y lo que el autor pretende que realmente sea la obra, lo que es en realidad. De verdad que es todo absolutamente espectacular y espero que todo el mundo sepa apreciar estos puntos tan maravillosamente bien tocados, con esa poesía artística que representa el anime, el manga. Llegamos a la bizarrada del bebé contra Bakugo, algo que fuera de contexto podría parecer totalmente políticamente incorrecto, y aquí me gustaría mencionar cómo utiliza el bebé el don de su madre para atacar a Bakugo sacando esa especie de hueso de su boca. También es importante señalar cómo el vestigio del don de Hawks menciona que ahora que los dones se van a marchar, van a escapar del cuerpo de All for One, lo bonito sería que regresasen a sus dueños, pero es consciente de que eso es demasiado bonito y que lo más posible es que acabe desapareciendo. Y digo que es importante porque no está hablando Hawks. Hawks está tirado por el suelo, herido, de gravedad, pero sigue vivo. Quien está hablando es el remanente de su poder, el vestigio del don. Así que cuando está diciendo qué bonito sería regresar con la persona de donde he venido, y asume que no va a ser eso, que eso es demasiado bonito, es como que se está despidiendo, sabe, es consciente que va a morir. Ya os digo, no es Hawks, es el propio poder, contemplando su propia muerte. Como digo, casi todo este episodio es reseñable, igual que Bakugo tratando de levantar la mano sin poderse mantener en pie para hacer la pose de All Might, cayendo al suelo, pero por sus cojonazos levanta igualmente el puño. Ese espíritu de no rendición, aun cuando el cuerpo no puede más. Es un episodio donde no hemos tenido un combate en el que solamente haya habido acción y movimientos de artes marciales, lucha, explosiones. Es un combate conversacional, en el que los personajes están continuamente
en esos microsegundos convertidos en macromomentos, hablando mentalmente, pensando, filosofando, y es algo muy característico en las batallas de My Hero Academia que aplaudo. Ahora queda Shigaraki, libre del control de All for One, pero con todos los poderes de All for One, y eso lo hace más peligroso porque, en esencia, Shigaraki está más desequilibrado y con deterioro puede cargarse todo el planeta. Como los propios vestigios de Midoriya lo califican cuando lo contemplan, Shigaraki no es All for One, es la propia ruina avanzando que destruye todo a su paso. Mola cómo podemos ver el ataque de la mano de Shigaraki cuando toca a Midoriya sutilmente, rozándolo y le arrebata un poder. Mola cuando lo podemos ver desde el interior de Midoriya, cómo lo ven los vestigios. Una de las partes que más me gustan es cuando Nana Shimura le insta a Midoriya a dejar de contenerse porque en este punto considera que Shigaraki es insalvable. Una reflexión importante, esa disyuntiva del héroe, tratar de salvar el héroe más puro, que representa a Midoriya, que representa Spider-Man, tratar de salvarlos a todos, conteniéndose siempre en sus golpes para no matar a nadie, pero hay gente que no va a cambiar. Y que lo diga Nana Shimura es importante porque estamos hablando de que es la abuela de Tomura. Si ella puede aceptarlo, Midoriya debería también. Y fijaos que los vestigios que más dudaban de Midoriya precisamente por su buenismo, que puede suponer una traba a la hora de acabar sin escrúpulos con el enemigo, ahora le dan su apoyo, entendiendo desde el interior del protagonista sus sentimientos, el porqué de sus acciones. Y tenemos un hecho importante para entender qué es lo que ocurre en el episodio 165. La resonancia entre el All for One y el One for All es clave para entender a partir de ahora todo lo que ocurre. Todo lo que no entiendes por qué pasa, ocurre por esa resonancia entre dos poderes que son contrapartes, la cara y la cruz de una misma moneda. Esto explica que Shigaraki pueda ver los vestigios que se comunican con Midoriya, como si fuesen fantasmas, como nosotros los vemos como espectadores, hablando con Midoriya a su lado. Esto mismo lo va a utilizar Midoriya a su favor cuando quiera sorprender a Tomura con su ataque y pasarle uno de sus dones haciendo uso del One for All, porque con la habilidad Search es muy difícil sorprender a Tomura, así que crea una cortina de humo, mientras que por otro lado le lanza su pañuelo impregnado con su ADN que rebosa la esencia, los vestigios del segundo usuario. Search lo que hace es localizar a sus enemigos que ha visto previamente, y como había visto al segundo usuario, al fantasma de este, pues se activa reconociéndolo como el enemigo en este momento, y con esto ya hemos explicado esta parte del señuelo. Y es que siento que en algunos momentos las estrategias se vuelven un poco complicadas de comprender, así que no viene mal explicarlas. Por ejemplo, ¿a qué se refieren con que Star dejó una herida profunda en el interior de Tomura? ¿Una herida psicológica? Para esto tendríamos que volver al episodio 140 titulado Espectro. Star pierde ante Tomura, el cual absorbe Nuevo Orden, el don de la heroína americana, pero ella dejó una última regla, una última orden para que activase su poder estando ya dentro de Tomura: rechazar, aplastar cualquier otro don que estuviese dentro del villano. Pero eran tanto los dones que había dentro de Tomura que el don de Star también acabó desapareciendo en esa encarnizada lucha interna. Eso sí, no sin antes decirle al villano: no importa que yo desaparezca, mientras en este mundo exista el anhelo de ayudar a otros, otro vendrá a destruirte, ese que herede la voluntad de los héroes. Al ser una conversación interna, es algo que el Tomura niño encerrado pudo escuchar. Las palabras de Star dieron esperanzas a ese niño, aquel que heredaría la voluntad de los héroes. Un héroe. En el primero que pensó ese Tomura niño fue en Midoriya. No importa que Tomura esté diciendo que su niño interior ya se resignó, perdió y quedó enterrado, porque en realidad ese rehén sigue luchando en lo más hondo gracias a las palabras de Star. Y eso es lo que significa que lo afectó psicológicamente. Y Star, mientras desaparecía, fue consciente de la presencia de aquel niño que escuchó la conversación. Lo vio. Ahora bien, la cuestión más difícil de entender es cómo el vestigio de Star pudo comunicarle a All Might la situación de este Tomura niño encerrado para que a su vez después All Might, como vestigio, pudiese comunicárselo al resto o al propio Midoriya. ¿Qué vínculo espiritual podía tener Star con All Might? O por lo menos, ¿qué conexión entre los vestigios? Si Star no tenía el One for All. No recuerdo si el anime llega a mencionarlo, pero hay un subtítulo o una frase en el manga que ayuda a entenderlo.
¿Qué hay para ver cuando resuena One for All y All for One? Definitivamente Star no tenía el One for All, pero sí estuvo dentro de All for One, del All for One de Tomura, y como el All for One sí tiene una conexión, una vinculación con el One for All, resuenan entre ellos como dos partículas separadas en el contexto de la física cuántica. Aquel hecho tan importante, traumático, relevante que sufrió en aquel momento el All for One, resonó con el One for All, y cualquiera de las partes del One for All, cualquiera de los vestigios podrían haber escuchado esto, podrían haberse enterado de todo, pero fue Star, el vestigio de Star, quien personalmente quiso comunicárselo al vestigio de su maestro. Entonces la brecha, el punto débil de Tomura, su lado más humano al que pueden apelar, se encuentra en su interior, y ahí es donde debe trasladarse la lucha. En el interior de Tomura, por eso el segundo usuario le dice a Midoriya: entrégale el One for All, para que los vestigios entremos y lleguemos hasta esa brecha. El primero en entrar para golpear esa brecha y que se haga más grande, lo que simboliza liberar más al niño interior de Tomura, es Kudo, el segundo usuario. Esto libera recuerdos de Tomura, recalco esto, recuerdos de Tomura, porque no están liberando a All for One, están liberando al Tomura interior. Estamos entrando en una batalla psicológica y todo esto lo puede ver, lo puede presenciar Midoriya, que él físicamente no está dentro de Tomura, pero puede ser absolutamente testigo de todo, no porque los recuerdos de Tomura estén manifestándose en el cielo como una especie de holograma. Así es como el anime lo representa para nosotros, los espectadores. En realidad, Midoriya puede verlo todo gracias a esa resonancia que existe entre el One for All y el All for One, que hacen que ambos personajes estén conectados, entrelazados. Y más ahora que el One for All está entrando dentro de Tomura. La conexión es mayor. Esto a su vez provoca que los recuerdos de ambos personajes se entremezclen. Shigaraki, consciente de lo que Midoriya pretende, trata de protegerse, pero el héroe por fin logra romper su barrera y transferirle todos los dones para que abran en canal esa brecha. Bueno, todos los dones menos uno. Nana Shimura sigue con Midoriya. Ni la heroína lo entiende. ¿Es acaso porque me rechazan por tanto odio personal que me tiene? Pero luego cae que no es por el odio de Tomura hacia ella, tras recordar que ella no pudo atender a su hijo por dedicarse en cuerpo y alma a ser una heroína, y las consecuencias que eso acarreó. Kotaro creció odiando a los héroes por eso. Y luego ese odio lo pagó con su hijo, toda esa frustración. Le daba palizas cada vez que sabía que su hijo quería convertirse en un héroe y jugaba a ser uno. Así que ella se considera responsable del Tomura actual, de todo lo que ha pasado, de que Tomura no tendría el apoyo y el respaldo de su padre, así que tras entender esto ya dice que es su debilidad, lo que no le ha permitido entrar en Tomura. Lo dice así, ha sido mi debilidad. Entonces, lo que está diciendo es que no es que Tomura no la haya aceptado, sino que ella misma no ha sido capaz de entrar en Tomura. Debilidad mental al sentirse responsable, le faltaba decisión, porque sentía que ya había hecho demasiado daño, así que cuando pensamos que Tomura la ha rechazado, en realidad es ella la que ha sido demasiado débil para entrar. Y esto lo digo porque todo el mundo da por sentado que es Tomura quien no ha aceptado a su abuela, cuando yo interpreto, y obviamente puedo equivocarme, que es por culpa de ella, de Nana, que no ha tenido la fuerza suficiente como para lograr entrar en su nieto. Sea como sea, son los lazos que existen entre la abuela y el nieto, y ese conflicto de ideas y sentimientos, lo que impiden que Nana entre en él. Y así, frente a uno de los mayores traumas de Tomura, nos encontramos. Veremos cómo continúa la cosa. Yo estoy leyendo el manga a la par, ya sabéis que no sé lo que va a pasar, pero me encanta esta obra por todo lo que transmite, todo lo que significa en lo referente a sentimientos, cómo te obliga a hacer ahí un viaje a tu interior, a las emociones, y es maravilloso. Hacer el amor y no la guerra y todo eso, ¿no? Que viene a decirte la obra, que también tiene un lado un poco deprimente, ¿verdad? Por cómo acaban los personajes tan rotos, dispuestos a dar sus vidas y como mínimo con secuelas de por vida. Cicatrices, desmembrados, etc. Tiene ese lado de sufrimiento perpetuo, ¿verdad? Es una guerra continua a la vida. En fin, es muy bonita la obra, muy bonita. Y ya os digo que la gente muchas veces se queda en lo superficial, en la capa superficial de los animes, cuando suelen ser tremendamente profundos, que es una de las características que tiene este género. Maravillosa. Se os quiere, gracias por haber llegado hasta el final, ya sabéis, apoyad el vídeo con un like, suscribiéndoos y todo eso. Nos vemos.